Entre los diccionarios de la editorial boloñesa Zanichelli siempre me ha entusiasmado este verdaderamente único, extravagante, forse che no, Enciclopedia delle Scienze Anomale de Paolo Albani, Paolo della Bella y Berlinguiero Buonarroti, con introducción de Paolo Rosi. Es algo insólito frente al diccionario italiano, el diccionario hindi italiano, ya que compila pseudociencias, ciencias abandonadas, olvidadas, inventos poéticos, cosas propias de la patafísica o de Ramón Gómez de la Serna, todo junto en un volumen con indicaciones de qué es cada cosa. Y en la entrada racismo está lo único que no me gusta del diccionario. En racismo, que se considera como una ciencia marginada, contraria a la corriente oficial, tenemos, nada más empezar, la noticia de que su primer teórico es Arthur de Gobineau, autor del Essai sur l'inégalité des races humaines, 1853-1855, y se nos muestra el facsímil de aquella portada del primer volumen. Esto me parece enormemente injusto, considerar a Gobineau el primer teórico del racismo pseudocientífico, del racismo como pseudociencia, porque evidentemente no es el primero que teoriza o que da argumentos racistas, porque ya los griegos argumentaban contra los judíos, argumentaban contra el pueblo judío. En la Edad Media tenemos autores musulmanes que lanzan diatribas contra los negros. No es el primer escritor racista, ni muchísimo menos, no es el primer escritor metódico racista, pero no es tampoco el primer escritor que pretenda dar un aire de ciencia al racismo. Ese incluso sería más bien Louis Agassiz, pero no Gobineau. Gobineau es la obra de Gobineau preconiza la de Spengler, la decadencia de Occidente, y supone que las razas ya se han mezclado, han decaído, que todo es inevitable y que no se puede hacer nada para restablecer una supuesta pureza racial, a diferencia de lo que van a pensar muchos otros racistas posteriores que crean en la eugenesia, etc. Aunque hay que reconocer que a Gobineau le molestaba que las razas siguieran mezclándose y detestaba ver mezcla por todas partes, aunque en realidad lo que al final detestaba era el propio género humano. Porque efectivamente el género humano es un género mixto, no puede ser de otra manera. Y no tuvo mejor idea que irse a Brasil, donde todo el mundo, a su juicio, estaba mezclado, porque lo estaba, y para él la gente en Brasil era muy fea. En Brasil había gente fea, ante todo, según su juicio. Hasta tal punto le daba asco estar en ese ambiente que una vez topó con alguien en un teatro y llegó a las manos y tuvo que protegerlo. ¿Quién era su anfitrión? El emperador Pedro II, a quien Gobineau ayudó a convencer de que prohibiera la esclavitud, que fue la causa del desastre de su reino, porque fue una medida enormemente impopular. Gobineau estaba en contra de la esclavitud porque para él la esclavitud era la mejor manera para que se mezclaran las razas, porque era someter la voluntad de, sobre todo las mujeres, a hombres que tenían todo el poder sobre ellas y por lo tanto les hacían hijos. Y desde luego dedica unas palabras muy duras a los padres fundadores, a la maldad de Washington, por ejemplo, contra los negros. El tratado sobre la desigualdad de las razas no es lo que la gente piensa y desde luego merece una lectura. Pero además, quien considere que Gobineau es un defensor del racismo vulgar como lo es Wagner, con quien entabla una amistad pero al final acaba dando grima, le acaba dando asco, porque Wagner es demasiado racista y hace chistes sobre judíos, y además tiene un amigo judío al que pide que cuente esos chistes, y a Gobineau no le gusta eso de humillar a la gente, no le gustan los chistes racistas. No, Gobineau no es quien la gente se cree, y lo que podría uno pensar leyendo force que no. Va a ser que no, quizá que no, que Gobineau no es lo que
se piensan. Yo he dedicado bastante tiempo a buscar todas las obras digitalizadas de Gobineau, leerlas e intentar hacer un resumen más o menos erudito y acertado. Y al final me di cuenta de que con la obra de Gobineau tenemos uno de esos casos en el que el dinero casi lo es todo, porque frente a la laboriosa y tediosa investigación que estaba procurando hacer para ordenar toda la obra de Gobineau, para estudiarla en la pantalla de un ordenador, con no demasiado dinero, porque el que no tengan cajetín, el que hayan recortado la portada y le hayan puesto, ya dice algo sobre su precio, por no demasiado dinero, quizá por la mitad de lo que valdría esto, he conseguido, pero merece la pena conseguirlo por su precio original, he conseguido las obras de Gobineau. Es algo que verdaderamente sí que merece la pena. Hace unos segundos he dicho que no merecía la pena tener tener los cuentos completos de Maupassant en la Pléiade porque es demasiado caro y los cuentos están en internet y uno los lee en 5 minutos. Pero los tratados de Gobineau uno no los lee en 5 minutos y desde luego conviene tenerlos en papel. Y esto es una de las mejores inversiones que he hecho en mi biblioteca y desde luego merece la pena tenerlo. En el primer volumen están Scaramouche, Mademoiselle Hirnois y el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas con edición y notas de Jean Boissel. Noticias, notas y variantes, índice de nombres de personas, índice de las obras y artículos citados por Gobineau. Es una edición sensacional. Hay una edición digitalizada en un instituto de sociología de Quebec, pero no se puede comparar, no se puede comparar. Esto es una auténtica maravilla y desde luego no es lo que la gente se piensa. El segundo volumen, bueno, como en el segundo volumen no tiene arrancada la página, voy a tener que mirarlo. El segundo volumen contiene las Pléyades, que evidentemente la Pléiade no se llama así por la obra de Gobineau, sino por el grupo del siglo XVI, pero bueno, ya es bastante que la Pléiade considere que Gobineau es un autor que merece esto, merece tener su obra en 3 volúmenes. Y lo merece más que el Marqués de Sade, que también se ha encontrado con su edición en la Pléiade. El conde Gobineau es, desde luego, un autor bastante más liberal que de Sade, que es la imagen del feudalismo y, para Pasolini, del fascismo. Hasta tal punto que, bueno, Gobineau era el típico conservador a machamartillo que podía sentir más simpatía por los communards que por los burgueses liberales, sentía más simpatía por los revolucionarios absolutos que por los burgueses que llegaban a compromisos y a ese posibilismo. Bueno, y en este volumen están las novelas asiáticas. Las novelas asiáticas, entre las que se halla La guerra contra los turcomanos, que pondrá en su sitio a todo el que considere a Gobineau un absurdo y fanático racista, porque la moraleja de esa maravilla satírica que es La guerra contra los turcomanos es que toda etnia, todo pueblo puede desarrollar la idea de que es superior a los demás y siempre será una suposición infundada. Y el Renacimiento. Las Pléyades tiene edición de Jean Gaulmier, las novelas asiáticas nuevamente de Jean Boissel y el Renacimiento de Marie-Louise Concastin. Y las notas son más que jugosas. De hecho, las noticias tienen notas. Es como un botillo relleno de botillo. Las noticias tienen notas. Es una edición muy erudita, muy completa. Y bueno, para erudición y... Claro, este era el tercer volumen. Para erudición, las obras que están contenidas aquí, que son un auténtico prodigio. Además entretenidísimas, llenas de datos insólitos y cosas vistas, iba a decir de primera mano, pero uno no ve con la mano. Bueno, da igual, cosas
experimentadas en directo. La memoria sobre el estado social de la Persia en la actualidad, de la Persia actual. Memoria sobre el estado social de la Persia actual. Algo verdaderamente impresionante que yo empecé a leer en edición digital, pero que realmente merece la pena tenerlo en las manos. Noticias antropológicas, fantásticas, literarias, folclóricas. Las religiones y las filosofías en el Asia Central, con Kitab-e-Hukam, el libro de los preceptos, como apéndice. Recuerdos de viaje, de Mouchard Rouge, Acrivi Frangópulo y La Chasse au Caribou, en Terranova. O sea, Cefalonia, Naxos y Terranova son estos viajes. Adelaide y noticias, notas y variantes. Y ya lo digo que las noticias tienen notas. Y no, los apéndices son de noticias, ya no, índices, vale. Son a lo mejor pocas obras, pero desde luego sirven como brújula para hacer lo que yo pretendía y que ya está hecho y que con algo de dinero me lo puedo comprar. Quería hacer la investigación sobre la obra completa de Gobineau. Bueno, pues quien me acompañe en el sentimiento y me acompañe en la necesidad de leer todo lo que se pueda de Gobineau, no tiene mejor elección y casi no tiene otra elección que esta, aparte de lo de tomarse el trabajazo en ver todo lo que hay digitalizado, y desde luego sacará una idea muy distinta de cómo lo presenta esta, por otro lado, maravillosa enciclopedia Force que no, pero lo único en lo que me deja descontento es la injusticia con la que trata a Gobineau.